Pues la idea parte de eso, de una exposición fotográfica de un fotógrafo sevillano que se llama Tinaya, a la que fui con el director de fotografía de esta película hace muchísimos años, vamos. Y los dos quedamos muy impresionados por lo que vimos allí. De hecho nos compramos el catálogo y a partir de ahí empezó la película. Lo primero que hubo fue el escenario casi, porque eran fotos sobre gente que se había quedado ahí varada en la nada en un territorio gigantesco, casi despoblado, con profesiones que ya prácticamente ahí no tendrían ningún futuro. No sé, era una especie de western crepuscular lo que encontramos en ese paisaje, y pensamos que había una historia detrás seguro. Y escribimos un primer argumento, Rafael Cobos y yo, en el año 2005, poco después de Siete Vírgenes, pero terminamos metiéndolo en un cajón porque no fuimos capaces de encontrarle una solución de continuidad, algo que nos terminara de interesar. Y en 2012 vimos dos documentales que se llaman Atado y bien atado y no se puede dejar solo, de los hermanos Bartolomé. Y digamos que si antes teníamos el espacio, estos dos documentales fueron los que nos dieron el tiempo en el que había que desarrollar la historia, que era el año 80, en el que había una tensión bestial que nos venía muy bien para la otra trama, que es la que va por encima, que es la trama de suspense. La película no es más que una película de género, quien lo hizo en el fondo. Es una película de género que es unas películas totalmente española, con temas muy españoles, pero sin embargo no tiene ningún tipo de cliché al que estamos acostumbrados, en cierto modo nos tienen acostumbrados en el cine español, vamos, que no es una españolada. Yo creo que sí, que mantiene un poco si tiene una virtud es esa, que nosotros hemos procurado ser lo más fieles posible al género, pero no es un género exclusivo del cine americano. O sea, hay grandes películas grandes thrillers y películas de suspense alemanas, francesas, italianas y españolas, claro. El Cebo, por ejemplo, que tiene algunas incluso homenajes dentro de la película, es una película española maravillosa, que es un thriller bestial. Nosotros hemos intentado también, por otra parte, lo que intentamos siempre, mantener la identidad, sobre todo fijarnos en lo que tenemos alrededor, en un mundo que más o menos no sea cercano, y porque la verdad es que siempre que escribimos la materia que necesitamos es la de lo real. Necesitamos tocar algo real para poder luego escribir las secuencias y el guión y demás. Es una película de intriga, pero también tiene un misterio muy intenso, con ciertos personajes que parece increíble que encajen también en el guión. ¿Cómo se convierte una población rural de este tipo, tan común como quien dice, bueno, no es común, pero rural, en un lugar tan inquietante que digas, madre mía, vaya sitio? Es que el sitio en sí es inquietante. O sea, cuando tú entras en las marismas, te encuentras con kilómetros y kilómetros, o sea, una extensión en la que se te pierde la vista completamente plana, y el horizonte no sabes dónde acaba. Y a lo mejor paseas por allí o vas con el coche porque es laberíntico y enorme, y cuando llevas mucho tiempo, de pronto dices, bueno, llevo aquí una hora y no he visto a ningún ser humano. Y lo que te dicen siempre es los lugareños, vale, tú no has visto a nadie, pero seguramente alguien te ha visto a ti, lo cual es más inquietante todavía. No, el sitio en sí tiene algo misterioso, y indudablemente que ya estaba en las primeras fotos que vimos, que fue lo que desde el principio nos llamó la atención. Bueno, el resultado visual es espectacular. ¿Mereció la pena asumir el riesgo de rodar un paraje tan difícil, tan incontrolable? Sí, la verdad que el rodaje fue muy duro porque primero las marismas son enormes, o sea, cogen parte de Cádiz, de Huelva y de Sevilla, o sea, son bestiales. Y luego es muy difícil el acceso, es muy difícil moverse dentro de las marismas, porque quieres ir de un sitio a otro, te parece que está al lado, pero de pronto te encuentras que pasa un canal por medio y no hay manera de llegar, y tienes que ir hasta no sé dónde para recuperar, para poder llegar a donde tú querías. Entonces, logísticamente fue muy complicado. Luego había que tener en cuenta muchos factores. La cosecha que se nos echaba encima, que ya iban a coger el arroz. Realmente, cuando la historia comienza, el factor de las mareas, por ejemplo, del río, que no las tuvimos en cuenta, pero el río sube y baja casi 1,5 metros por el mar. Dependiendo de lo cerca o lo lejos que esté, baja más y sube más. La lluvia, que no sé, es que nos pasa de todo. Hasta el día de la lluvia, por ejemplo, trajimos una grúa gigantesca, bueno, se prepara toda la lluvia artificial y demás, y empieza a llover. Pero a llover tanto que tuvimos que parar de rodar. Entonces, recuerdo que nos metimos todos en los camiones y guardamos la cámara, lo guardamos todo. Y recuerdo estar dentro de un camión con el traje de agua, el chubasquero, mirando hacia afuera, viendo que está diluviando, y me pasa la silla de la maquilladora, que se la llevaba el agua. Y luego la maquilladora corriendo detrás, claro. Porque, en fin, estuvimos
parece mentira, pero tuvimos que esperar a que dejara de llover, y cuando dejó de llover nos pusimos a rodar. Las cosas del cine, ¿no? Al final todo es mentira. La música a mí me da una sensación como que es casi minimalista, pero tiene una fuerza increíble. O sea, no tiene florituras ni nada, es como muy intensa. ¿Cómo se realizó? ¿Qué tenía que contar la música en la película? Bueno, tenía que apoyar la atmósfera. Yo creo que Julio tenía aquí Julio de la Rosa, que es el músico, tenía un trabajo muy complicado. De hecho, tardamos casi 5 meses en ponernos de acuerdo y conectar. También la película se tardó casi 6 meses en postproducir, en terminar de montar, en añadirle los efectos, en todo. Entonces tuvimos mucho tiempo para eso, para poder profundizar en la atmósfera, en los personajes. Es que la película funciona a 2 niveles. Digamos que hay una película exterior, que es la película del quien lo hizo, de esta investigación criminal, y por debajo hay un río subterráneo, que es todo ese rechinar de dientes que había en el año 80. Creo que la música tenía que apoyar casi más el río que la trama, ¿no? Sí, la trama se mantiene claro, sola, vamos. Pero era importante que la música reforzara la tensión en todo momento. Yo creo que ha hecho un trabajo estupendo. ¿Cómo crees que reaccionará el público? Espero que reaccionen como allí. Ojalá reaccionen igual, ¿no? Porque después del pase de vamos, uno tiene los miedos lógicos cuando va a un estreno, sobre todo un estreno con público en un sitio como el Cursal, que es una sala impresionante y estaba completamente llena. Pero bueno, cuando está el último cuarto de película y empecé a ver que todo el mundo estaba callado y con todas las cabecitas giradas ahí, súper atentos a la pantalla, pensé, esto va a funcionar. Pues si funciona igual que allí, creo que la película va a ir muy bien. Espero que sí. El paso por San Sebastián creo que ha sido un poco el ideal, casi, cuando vas a un festival, de lo que pretenden, ¿no? Que es hacer ruido, que se haga visible la película para el público, que el público sepa que existe. Y encima, bueno, pues la crítica nos ha tratado muy bien y la película ha recibido mejores críticas que en otras ocasiones, ¿no? Porque yo estoy muy contento. Cuando terminaste la película y la viste montada con el montaje final, ¿sintiste que estaba todo lo que querías contar en ella y que lo habías conseguido? No, eso no se siente nunca. Aparte que las marimas son muy extensas y nosotros, mientras rodábamos, aunque conocíamos el terreno, sabíamos muchas cosas y demás, nos íbamos encontrando continuamente, pues yo qué sé, situaciones y hechos inesperados, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ocurre es que cuando los campos los vacían de agua, empiezan a aparecer pájaros por todas partes que se comen a los bichitos que vivían en el campo y los campos se llenan de pájaros. Y los cangrejos que vivían ahí salen hacia la carretera y la carretera entera se llena de cangrejos. Y cuando vas por la noche con el coche, por ejemplo, los ves con las pinzas hacia arriba intentando parar los faros del coche. Y cuando la población de cangrejos unos días después desaparece, aparecen las ratas. Y ves las carreteras inundadas de ratas, que es completamente impresionante, ¿no? Parece de un cuento del flautista de Hamelin. Eso nosotros no teníamos ni idea de que iba a ocurrir. Y ocurrió. Y no está rodado, que sería estupendo para la película. Eso no está rodado, no estaba previsto, no se rodó. Siempre te dejas algo, siempre. Pero en este caso, además, que era un sitio tan grande, tan inabordable, tan sumamente cambiante, pues quizás nos hemos dejado muchas cosas por el camino. La película tiene el presupuesto que tiene, que serías capaz de contar con una superproducción a los 30 millones de... No lo sé, yo creo que la película tiene el presupuesto que tenía que tener. Quizás con un poquito más de dinero hubiéramos ido más tranquilos, pero es lo único. No sé, yo de momento estoy muy contento con los presupuestos que manejo porque siempre se adecuan al final a lo que queríamos contar, o sea que no tengo ni idea. A lo mejor me dan muchos millones y no sé qué hacer. Vete a saber, devolverlo.